Seguimos en Parece que viene bien y ¿qué te parece, Maga? Sí, continuamos hablando de teatro, ¿eh? Pero por supuesto, lo que más nos gusta. Claro que sí, claro que sí. Hace un par de semanas estuve en el Centro Cultural de la Cooperación viendo una obra buenísima que se llama La Celebración, una comedia para los que vendrán. Es una obra de una dupla creativa, pero maravillosa, como la que integran Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta. Bajó de cartel hace 2 días nada más, pero vuelve, y por eso queríamos charlar con el gran poeta, ensayista, autor, Juano Villafañe, también al frente del Centro Cultural de la Cooperación, a quien tenemos aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Juano? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme. Pero gracias a vos por venir. Y esta obra, esta celebración, tiene mucho que ver con vos. Sí, el punto de partida fue de alguna manera aquellas tertulias, reuniones, encuentros entre artistas, intelectuales, escritores, músicos, que se realizaban tanto en la casa de mis padres. Mis padres eran actores, escritores, y tenían muchos amigos vinculados justamente al hacer artístico, como también en las generosas casas de Mario Pepe Quintana, que fue un gran hacedor de la vida cultural en los años 40, 50, 60, 70, en nuestro país, y de la misma forma que Lieber Friedman, ¿no?, que fue un artista plástico que tuvo una gran trayectoria. También él en algún momento acompañó a mi padre en el hacer de los títeres. Así que tanto en esas casas como en la casa familiar, y a su vez también en otros recintos, era una cultura que se practicaba mucho, ¿no? El hecho de la reunión, ¿no?, entre artistas, escritores, intelectuales. Entonces a mí se me ocurrió originalmente pensar justamente en todas las posibilidades teatrales, todos los estados teatrales que pueda existir en una reunión, ¿no?, en un encuentro, en donde se ponían de manifiesto las últimas obras, los últimos escritos, los últimos proyectos que tenía cada uno, y se reunían. En aquel entonces el tiempo tenía otras dimensiones, ¿no? Claro. Entonces se reunían mucho tiempo para encontrarse, y así venían a mi casa Antonio Berni, que era inclusive quien les hizo a mi padre muchas escenografías, o venía María Elena Walsh, o Leda Valladares, o Mujica Lainez, Ariel Bufano, tanta gente. Qué gente hermosa, claro. Y yo me reunía con ellos siendo un niño, un adolescente, sin tener por allí la dimensión, ¿no?, de cómo serían las cosas, hasta que hoy, con el tiempo, pude reconocerme, digamos, en esta obra, en esas condiciones, asociadas también a historias y vida familiar, ¿no?, porque se contaban muchas historias, diversas anécdotas, sí, de las relaciones entre escritores, entre músicos, artistas, y siempre había alguna maravillosa aventura, historia, cuento, anécdota que circulaba sistemáticamente, ¿no?, sobre la cual yo recordé algunas de ellas y las coloqué también dentro de este espectáculo. Así que vos pensá que es una obra que te permite la introspección, como el juego lúdico, la ilusión, el humor, el debate, todos los estados. Hay algo de fiesta en la obra, hay mucho de fiesta, pero hay mucho de reflexión también. Claro, de encuentro, de juego, inclusive, no para ser pretencioso, pero si vos te fijás, cierta carga semiótica alrededor de muchas representaciones, como por ejemplo puede ser el títere de Cachiporra, claro, que era un títere que se cultivaba. Mis padres se dedicaban a eso, justamente al hacer los títeres, y lo que sería el sentido de la cachiporra en un juego más contemporáneo. De alguna manera los actores también se transforman en marionetas, ¿no? Claro. Entonces hay una condición del tiempo que no se sabe si es de día, si es de noche, que no se sabe qué está y qué es lo que va a ocurrir, si van a llegar los que están invitados, que faltan todavía que se hagan presentes en la reunión, y todos esperan a los que tienen que llegar, una suerte esperando a Godot, ¿no? Claro, que nunca terminan de llegar.
En fin, hay todo un juego que es muy interesante y después creo que se dio por la acción teatral en la dirección de Manuel Santos, que también por supuesto compartimos la dramaturgia, la escritura, la literatura de la obra, muy inteligentemente la forma de ir ensamblando todos esos juegos, porque es en la acción y en la relación entre los juegos que se produce el relato sobre la historia, porque no es un cuento que empieza, se desarrolla y termina, ¿no? No, claro, claro, claro. Estamos hablando con Juano Villafañe de La Celebración, una obra en la que actúan Irene Almus, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Diana Kamen, Sergio Lombardini, con música de Martina Greiner, ahí en música en vivo, y dirección general de Manuel Santos Iñurrieta. ¿Cuándo vuelve? ¿En marzo? Volvemos en marzo, volvemos a retomar el espectáculo y te quería decir algo que fue también muy mágico a condición de la idea poética original Sí. que tiene este espectáculo, que fue el hecho de cómo nosotros convocamos a los actores. Un día nos juntamos con Manuel y pensamos, bueno, el actor tiene que saber manejar la ilusión, tiene que tener un elemento clownesco, ser comediante, tener un trasfondo dramático, funcionar también en la introspección, en el monólogo. Entonces era necesariamente una búsqueda muy integral. Y todos los actores que vos nombraste los fuimos anotando uno a uno. Sí. Y nosotros ya el año pasado, el verano del año pasado, los llamamos. No sabíamos qué podía llegar a ocurrir, imagínate vos. Y a medida que íbamos hablando con cada uno de ellos, se interesó muchísimo por la idea, después le dimos el texto, así que aquella lista original que nombraste recién, fueron los actores que están en la obra. Los actores soñados. Actores soñados, agregado a algo maravilloso también que ocurrió con la música, ¿no es cierto?, con Martina Greiner, que es una música que estudió música clásica en Viena. Sí. Ella es austríaca, entonces se agregó la condición bilingüe, ¿no?, del acontecimiento, claro, como parte de lo atractivo, en una idea que teníamos nosotros de que también los lenguajes artísticos son tan diversos que se puede hablar en muchísimos idiomas, ¿no? Entonces, con ese juego de la posibilidad de hablar en diversos idiomas, ella reforzó esa tendencia, ¿viste? Que hay una idea de que se habla hasta en distintas formas, en el sentido de lo artístico, pero también en el sentido de las lenguas, ¿no? Claro. Eso jugó también muy bien y nos ayudó mucho. Maravillosamente la encontramos a ella, que además es una gran actriz, porque es actriz, y además es una gran música, ¿no? Sí, es muy interesante la inclusión de ella como un personaje más, ¿no? Y en esto que decís del doble lenguaje. Estamos hablando de La Celebración, y se me viene al recuerdo que el día que fui a ver La Celebración estaba ahí con gente amiga esperando para entrar, y hay una exposición muy linda de títeres y de marionetas que también tienen que ver con tu vida, y vos al pasar hiciste un comentario: mi casa era así. Sí, esto era como mi casa. O sea, qué mundo mágico. Era un espacio renacentista, justamente, una gran casa metida en medio de los arroyos y ríos allá por el oeste, cerca de Puente Roca, una localidad ubicada ahí, Lomas del Mirador, entre San Miguel y Moreno, una zona donde atravesaba el río Reconquista. Sí. Y dentro de ese gran espacio casi semirural, teníamos una gran casa donde había infinidad de escenografías, títeres, cuadros, libros de todo tipo, ¿no? Y nosotros nos formamos con esa lógica, si se quiere, algo renacentista, porque yo de niño estudié 10 años música, soy concertista de guitarra, me dediqué a la literatura, me dediqué a dibujar, a pintar. Y allá nuestros padres partían de la idea que iba a estar preparado para afrontar un mundo en donde debíamos conocer todos los oficios, al menos artísticos, ¿no? Así que nos dedicamos desde muy niño a trabajar en el ámbito artístico, literario, cultural, así que esa fue una experiencia de encontrarme justamente desde la infancia con una casa que tenía títeres de todo el mundo, porque había títeres de todo el mundo. Había títeres. Ellos viajaron por todo el mundo, viajaron por Europa Oriental, por Europa Occidental, por China, por Mongolia, por toda América Latina, haciendo títeres. En aquel entonces el títere de retablo, el títere de guante, ¿no?, el guiñol clásico. Ya mi madre después, porque en la obra aparece eso también como juego,
ya sacó al títere fuera del retablo, ella un poco anticipa el periférico de los objetos, saca al títere fuera del retablo, lo coloca en función dramática, y ella en la casa cubierta, como muy bien lo dice ahí la actriz Irene, entraba con una enorme valija, yo tenía unos 15 años más o menos, una vergüenza que no te imaginas, ingresaba acá al Teatro San Martín, a la casa cubierta, a hacer su función, con esa gran valija, hacia la cola con todo el público, y la gente la miraba, y ¿cómo vas a entrar a un teatro con una valija tan enorme, ¿no? Y entonces entraba y llegaba y pasaba, y lo único sorprendente es que después ella se dirigía al escenario, y en el escenario tenía como distintas estaciones, con distintos cuentos ya más o menos armados, un gran espejo, entonces ella entraba, abría la valija y se cambiaba en el escenario, no pasaba por camarines. Otro problema que tenía yo también, y además la gente que quedaba asombrada, un poco extrañada, de por qué esta mujer se cambia en público, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa experiencia, por ejemplo, es algo de lo que ha sido la experiencia, la relación entre la familia, el teatro y aquellas otras enormes cantidades de reuniones que se asociaban de esta forma, ¿no? Porque un día Eidar Bailey recitaba un poema, otro día Poroto Botana, que era un maravilloso polemista, el famoso hombre de crítica, y yo siendo un niño lo conocí, hacía algunas polémicas que a mí me producían una gran exaltación, un hombre con esa énfasis, ¿no? Y eso todo relacionado entre sí, ¿no? Juntado todo, ¿no? También en la obra hay un cuento muy hermoso que circulaba por allí, que se le adjudica a Enrique Molina, pero no podría decir si era así, que Enrique Molina siempre llevaba un maletín a todos lados, pero no sabía lo que llevaba adentro. Al menos eso es lo que él decía, que no sabía lo que llevaba adentro. Entonces todos le pedían, ¿por qué no nos mostrarnos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y aparece en la obra un poco esta idea del juego de un maletín que está allí, que no sabe lo que lleva adentro. Genera curiosidad. ¿No? La curiosidad. Entonces, trabajar con las anécdotas, las superposiciones de historias, de debate sobre la pintura, sobre la poesía, y juntado todo eso con el juego teatral, la acción, ¿no? Las cosas que pueden llegar a ocurrir, como en cualquier reunión en última instancia, donde también pasan todas esas cosas, ¿no? Sí, claro. Juano, y de esos recuerdos que atesorás, ¿cuál de esas personalidades son las que recordás con mayor cariño, con mayor admiración? Sí, a mí me impactaron, mucho una cosa siendo niño. Yo estaba, mis padres tuvieron un tránsito importante por Santiago de Chile, y cuando Pablo Neruda cumplió 50 años en el año 1954, que se editaba Las uvas y el viento, yo era un niño, ahí tenía 2 o 3 años, él me bautizó con vino para que fuera un poeta. Mirá me vos. bautizó con vino. Y en mi casa, claro, después yo niño, adolescente, en esas zonas así, medias salvajes, no estaban muy asociados a los medios literarios, esa forma de vida. Siempre mis padres decían, pero me parece que esto que se propuso Neruda, no sé si va a funcionar, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Eso es un recuerdo para mí maravilloso, haber vivido en Isla Negra y haber caminado, porque la zona de cordillera con el mar en Chile es muy próxima, ¿no? Pasar de las zonas de la cordillera al mar, ¿no? Recuerdos de infancia que son maravillosos. Pude también escuchar a Violeta Parra en presencia. Acá hice títeres con Ariel Bufano, por ejemplo, fue muy impactante. Yo tengo un libro, un último libro, El corte argentino, que tengo una foto con un títere que le regaló Federico García Lorca a mi papá, que está en la foto, ¿no? Y donde Ariel Bufano me enseñaba a hacer títeres con ese mítico títere de Federico García Lorca. Eso también me impactó mucho. Pero aparte porque a veces uno no tiene la dimensión de la gente que iba a casa, a mucha gente que iba a mi casa, o que yo iba a la casa de Miguel Ángel Asturias, acá en la Avenida Libertador, ¿no es cierto? Para mí eran gente macanuda, amigos, pero yo no tenía una dimensión histórica. Rafael Alberti, que vivía ahí en Ascuénaga y Pueyrredón. Yo andaba por ahí, pero para mí era gente amiga de mis padres. En la medida que fui dándome cuenta, ¿no es cierto?, de lo que implicaban todas estas personalidades y las relaciones afectivas que yo pude cultivar. Porque, por ejemplo, mi madre era muy amiga de María Elena Walsh, estudiaron juntos en Bellas Artes. Mi madre era un poco mayor que María Elena, pero estudiaron juntas en Bellas Artes, y mi madre tuvo mucha ascendencia en su primera formación con María Elena, le ilustró los primeros poemas que María Elena
editó en la revista El Hogar. Entonces había un vínculo muy particular, ¿sabes? También con Leda Valladares, en aquel momento ellas eran pareja, y Leda Valladares también venía mucho a casa. Yo me decía inclusive canciones para mirar, o las canciones que hacía Mariana Walsh en aquella época, ¿te acordás? Sí, yo la época de sus canciones de protesta también. ¿Sí? Iba creo que todos los fines de semana a ver a Mariana Walsh, tenía acceso libre para poder verlo. Así que fue una experiencia muy hermosa, asociada a la circulación acá en Buenos Aires, al Ditela, a la circulación del Ditela. Mi madre hacía funciones en el Jardín Botánico y en el Zoológico. En esa época había un teatro, también está el Sarmiento. Me acuerdo, ¿no? sí, el Sarmiento, sí. Ahí estaba. Era un Roberto clásico Espina. para los que éramos niños en esa época, que nos llevaran a ver los espectáculos de títeres de Roberto Espina. Sí, mi papá también, me llevaba a ver títeres. Ahí estaba Roberto Espina, que te digo que era un tipo maravilloso. O sea, esa historia también era una doble circulación la que teníamos acá en la propia ciudad, con esos mundos de ir a La Nación, a la prensa, porque era colaboradora. Mi madre y mis padres colaboraban con La Nación y la prensa acostumbrada. Y mi madre también tenía la costumbre de colgar sus dibujos en las galerías Lirolay, Lorraine, allí en la zona de la avenida de Florida, la calle Florida. Así que hacer un recorrido extraordinario de andar por la calle, y mi madre siempre con esa valija, haciendo el recorrido periodístico, cultural, artístico, y de golpe se encontraba con alguien en la calle, le decían Elvita a ella, así, Elvita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Estoy haciendo esto, mira, abría la valija y se maquillaba y hacía la función en la calle. Para mí son recuerdos que te darás cuenta que eran maravillosos, eran difíciles de aceptar porque un niño adolescente le cuesta que sus padres se desenvuelvan de esa forma, pero todo eso fue una constante y permanente vida que tuve la suerte de tener con muchas personalidades y amigos. Bueno, Miguel Ángel Asturias nos llevaba al Tigre, tenía una isla en el Tigre, íbamos allí a pasear los fines de semana con ellos, en fin, y hoy día que en el recuerdo, imagínate el traslado del capital simbólico, del valor, y eran íntimos amigos, porque las relaciones eran muy integrales. Yo creo que en los años 60 hasta mediados de los 70, esas relaciones eran muy integrales, porque se juntaban, no importaba muy bien qué pensaba cada uno, la ideología, el criterio, en esa diversidad de estéticas, de posiciones, ¿no? Que lo hacía más rico, y uno pudo darse cuenta de que todo eso quizá no hubiera sido posible después de 1976, como bueno, todo eso ocurrió, ¿no? Se fue disgregando, pero bueno, Pino Solanas, te digo, me contaba, antes de irse a París, pobrecito, donde falleció, me contaba y se acordaba de la casa de Enrique Wernicke en la Ribera, en Olivos, donde iban a comer asados. Él dejaba ahí las brasas, iba a hacer algunas cosas, llegaba la gente con la carne, con las cosas. Iba Juan Gelman, Rodolfo Walsh, mi padre, mi madre, y se juntaban allí, y eran Mario Pepe Quintana, que tenía una casa maravillosa, bellísima, a 2 o 3 cuadras de la Quinta de Olivos, que hoy es una de las embajadas, no sé si embajada de Holanda, una casa pero maravillosa, que también ahí transitaban todo el mundo. Había una costumbre, ¿no?, de encontrarse en determinados lugares, así músicos, ¿no es cierto?, como qué sé yo, Horacio Guaraní iba muchísimo a la casa de me imagino. Horacio Guaraní era un concurrente sistemático, Falú, en fin. Bueno, Juano, y hablando de tus viejos, esta semana se va a entregar en homenaje a tu papá el premio Javier Villafañe al Teatro de Títeres y Marionetas y Objetos, ¿no? Digo Así bien. En el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuándo es? El día miércoles, el próximo miércoles 13 a las 19 horas. Es una entrega que ha sido realmente muy importante por la diversidad de premios en relación a las técnicas posibles con los títeres, las puestas en escena, tanto para adultos como para niños, y a nivel internacional y latinoamericano. Así que vienen unos grupos españoles que son muy importantes, algunos grupos en América Latina, y bueno, la participación nacional va a ser importantísima, ¿no? Me gustó muchísimo el homenaje que van a hacer a Elvio Toto Villarruel, un maese titiritero de Avellaneda, del cual guardo un recuerdo hermosísimo. Amigo íntimo de mi padre, pero que no sabes cómo.
cuando despedimos a mi padre, era un niño desconsolado que estuvo allí, recuerdo siempre. Se querían, pero de una manera única y total, sí, y maravilloso. La verdad que es un gran homenaje, porque fue un gran difusor y creador, y fue uno de los que creó la escuela de Avellaneda. Sí, Tito, claro, ¿no? Sí, claro, sí, sí. claro. Grandes titiriteros que se formaron con él. Sí, 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 sí. sí. Juano, y a la hora del rescate, en su momento también fuiste un gran rescatador de la memoria de aquellos poetas de Mascaró también. Totalmente. Nosotros tuvimos una experiencia muy hermosa también, desde lo que fue el taller literario Mario Jorge de Lelis, donde yo me formé en la generación que estuvo instalada allí, con Daniel Freidenberg, Jorge Asís, Irene Gruz, Jorge Aulicino, después nosotros con Leonor García Hernando, Sergio Kesileski, Nora Perusín, continuamos el taller Mario Jorge de Lelis. Y en la apertura democrática, en los primeros años de la postdictadura, tuve la oportunidad de acercarnos y trabajar mucho con Alejandra Conti, la hija de Conti, ¿no? De Haroldo. De Haroldo Conti, sí. Y hicimos allí una serie de homenajes, inclusive Jorge Asís hizo una tarea muy comprometida con lo que fue la obra de Haroldo, y junto a otros escritores, y allí nos dio Alejandra el último texto que había quedado en la máquina de escribir cuando lo llevan a Haroldo Conti de la casa, cuando se lo llevan de la casa. Y nos dejó ese manuscrito, ese no es manuscrito, es escrito a máquina, al estilo la máquina de escribir Olivetti clásica, ¿no? Y nos dio, era un texto sin terminar. Nosotros lo publicamos en la revista Mascaró, que fue la revista con la que nosotros inauguramos un poco la apertura literaria acá en Buenos Aires. Este grupo que había sido del taller literario Mario Jorge de Lelis se convirtió en el grupo Mascaró y llevó adelante una tarea importante con la revista Mascaró. Y hicimos una colección de poesía, después hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación con Leonor Manso, Ingrid Pellicori, Alejandro Aguada, Elina Tacisto, Patricio Contreras, un espectáculo que se llamaba Los Poetas de Mascaró, Sí. que fueron los que elaboraron todo ese proceso con la revista Mascaró, y ese cuento inconcluso yo siempre pensé que tenía que ser una obra de teatro. Entonces escribí una obra de teatro a propósito de ese cuento que se llama A la diestra. Así con ese cuento hice Confesiones de un escritor, que es un poco la historia literaria afectiva, si bien no estamos representando ni tipificando ni a Haroldo ni a ninguno de los personajes o de las mujeres que lo rodearon a él. Hicimos una obra desde la literatura de Haroldo, ¿no? A Confesiones de un escritor, a propósito de ese cuento que Alejandra Conti nos dio cuando inauguramos o hicimos el primer número de la revista Mascaró, ¿no? Qué bueno. Juano, quiero recordarles a los oyentes que, bueno, que a partir de marzo pueden acercarse al Centro Cultural de la Cooperación a ver la celebración, esta obra que dirigió Manuel Santos Iñurrieta y en la que de alguna manera se celebran aquellos encuentros gestados por Javier Villafañe y Elba Fábregas, tus padres, ¿no? Y que pueden ser hoy también, los gestados hoy, porque hay un juego medio ambivalente entre el tiempo y el espacio, entre el pasado y el presente, que puede seguir siendo hoy ese presente, ¿no? Y quienes tengan ganas pueden acercarse ahora mismo, cuando quieran, al Centro Cultural de la Cooperación, ahí en el subsuelo, que está la exposición esta a la cual hacíamos referencia. Y el miércoles se hace la entrega de los premios Javier Villafañe. ¿A qué hora es? ¿Puede ir cualquiera? Sí, puede ir todo el mundo que quiera ir, vamos a hacer un gran brindis, puede ir todo el mundo. ¿A qué hora es? ¿A las 6? A las 6:30. 6:30 de la tarde, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. El único premio que de alguna manera celebra la actividad titiritera de la Argentina. Gracias, Juano. Bueno, muchas gracias a vos por también toda tu tarea periodística, artística, intelectual, creadora también, de dirección, con el teatro y tu amor por el teatro, que sabemos que es así, y tu gran tarea también periodística, de investigación, así que una maravilla haber podido conversar con vos. Muchas gracias, Juano. Y bueno, contigo. Muchas gracias. Y Maga, que es una espectadora teatral así de lujo. Total. También. Muy bien, Maga. Gracias, Juano. Muchas gracias. Juano Villafañe con nosotros. No te vayas porque se vienen las noticias.